Costa de Marfil. Del marfil y el cacao al milagro africano y la guerra civil. En el corazón de África Occidental hay un país que fue llamado la Perla de África, un territorio que produjo tanto marfil que los europeos le pusieron ese nombre, que fue durante décadas el milagro económico del continente, con un crecimiento que envidiaría cualquier nación, que construyó la iglesia más grande del mundo en medio de la selva y que en el siglo XXI se desgarró en una guerra civil brutal que dividió al país en dos. Eso es Costa de Marfil, o como la llaman sus habitantes, Côte d'Ivoire, y su historia no tiene desperdicio. Los orígenes: pueblos de la selva y la sabana, antes de la colonización. El territorio de la actual Costa de Marfil fue habitado desde la prehistoria por distintos pueblos. Los más antiguos documentados son los Kru en el sur y los Xenofo en el norte, que llegaron migrando desde otras partes del África hace siglos. Con el tiempo, el territorio fue influenciado por los grandes imperios del Sahel: el Imperio Malí, siglos XIII y XIV, y el Imperio Songhai, siglos XV y XVI. Extendieron su influencia comercial e islámica hacia el norte del territorio. Las rutas de oro y cola conectaban el interior con los mercados del Sahara. En el siglo XVIII surgieron los dos reinos más importantes de la historia precolonial ivoriana: el reino Baolé en el centro, fundado por la reina Habla Pokou, según la tradición oral, quien sacrificó a su propio hijo para permitir que su pueblo cruzara el río Bandama huyendo de las guerras Ashanti; y el reino Kong en el norte, un importante centro islámico y comercial. La historia de la reina Habla Pokou es uno de los relatos más poderosos de la tradición oral africana. Cuando su pueblo llegó al río sin poder cruzarlo, consultaron al oráculo, que le pidió el sacrificio más preciado. Pokou lanzó a su hijo bebé al río y las aguas se abrieron. Sus palabras al ver morir a su hijo, Baouli, el niño ha muerto, dieron el nombre al pueblo Baoulé. El marfil, los esclavos y los europeos. ¿Por qué se llama así? Los europeos llegaron a las costas de África Occidental en el siglo XV. Los portugueses fueron los primeros en explorar la costa ivoriana alrededor de 1460. Lo que encontraron fue una costa que ofrecía dos recursos enormemente valiosos: el marfil de elefante y los esclavos. El marfil era tan abundante en esa parte de la costa que los europeos la llamaron la Costa de Marfil, diferenciándola de otras secciones del litoral africano que lo llamaban Costa del Oro, actual Ghana; Costa de los Esclavos, actual Benín y Togo; Costa de la Pimienta, actual Liberia. La trata de los esclavos afectó profundamente a la región. Se estima que entre los siglos XVI y XIX, cientos de miles de personas fueron capturadas en el territorio ivoriano y enviadas a las Américas como esclavos. Las guerras entre reinos para capturar prisioneros que vender a los europeos desestabilizaron la sociedad tradicional durante siglos. La caza masiva de elefantes para el comercio de marfil fue tan intensa que la población de elefantes en Costa de Marfil colapsó. Paradójicamente, el país que lleva el nombre del marfil tiene hoy muy pocos elefantes, aunque el Parque Nacional de Comoé alberga una de las pocas poblaciones restantes. El colonialismo francés, 1842-1960. De protectorado a colonia del imperio. Francia estableció su primer tratado de protectorado en la costa ivoriana en 1842, con los jefes de la región de Grand Bassam. La colonización se fue extendiendo hacia el interior a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, con resistencia de varios pueblos locales. La resistencia más formidable fue la del Imperio Mandé, liderado por Samori Touré, un brillante estratega militar que construyó un estado poderoso en el oeste de África y resistió a los franceses durante casi 2 décadas antes de ser capturado en 1898. Samori es hoy héroe nacional en varios países de África Occidental. La administración colonial francesa transformó el país, introdujo el cultivo del cacao y el café, que se convertirían en los pilares económicos, construyó ferrocarriles y puertos, estableció Abidjan como capital administrativa, pero también impuso el trabajo forzado,
los impuestos que obligaban a trabajar para los colonizadores y la supresión de las culturas locales. Francia mantuvo una política colonial llamada asociación en teoría, pero en práctica explotó los recursos naturales ivorianos para beneficio de las metrópolis. El cacao ivoriano enriqueció a Francia mientras los agricultores locales vivían en la pobreza. La independencia y el milagro ivoriano, 1960-1980. El padre de la nación que construyó un milagro. El 7 de agosto de 1960, Costa de Marfil se independizó de Francia de forma pacífica. Su primer y gran presidente fue Félix Houphouët-Boigny, que gobernaría el país durante 33 años hasta su muerte en 1993. Fue una figura extraordinaria y contradictoria. Por un lado, construyó el llamado milagro ivoriano. Entre 1960 y 1980, Costa de Marfil tuvo uno de los crecimientos económicos más sostenidos de toda África. El cacao y el café hicieron del país el más próspero de África Occidental. Abidjan se convirtió en la ciudad más moderna del continente, apodada la París del África. Su política fue pragmática y pro-occidental. Mantuvo vínculos estrechos con Francia, alentó la inversión extranjera y atrajo a millones de inmigrantes de países vecinos para trabajar en las plantaciones de cacao. Hoy, más del 25% de la población es de origen extranjero, herencia directa de esa política. Pero por otro lado, fue un gobernante autoritario que no toleraba la oposición política y que tomó una decisión que pasmaría al mundo: construir en su aldea natal de Yamoussoukro, en medio de la selva, la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, inaugurada en 1990, que con su cúpula de 158 metros es la iglesia más grande del mundo, superando incluso la Basílica de San Pedro en Roma. La Basílica de Yamoussoukro costó entre 300 y 600 millones de dólares, pagados en gran parte por el propio Houphouët-Boigny. El Papa Juan Pablo II la consagró en 1990 con la condición de que se construyera un hospital al lado. El hospital tardó décadas en hacerse realidad. La crisis del cacao y las guerras civiles, 1990-2011. El colapso del milagro. La caída de los precios del cacao en los años 1980 y la muerte de Houphouët en 1993 desencadenaron una crisis política profunda. El concepto de ivorité, ivorianidad, se convirtió en arma política. El gobierno comenzó a cuestionar la ciudadanía de millones de personas de origen extranjero, muchas de ellas nacidas en el país. El 19 de septiembre de 2002, un intento de golpe de Estado fallido desembocó en una guerra civil que partió literalmente al país en dos: el sur, controlado por el gobierno, y el norte por los rebeldes de las fuerzas nuevas. Una línea de cesación del fuego, la zona de confianza, dividió al país durante años con tropas francesas y de la ONU en el medio. La primera guerra civil terminó con los acuerdos de Ouagadougou en 2007, pero la paz fue frágil. Las elecciones presidenciales de 2010 desencadenaron la segunda crisis. El candidato opositor Alassane Ouattara ganó según los organismos internacionales, pero el presidente saliente Laurent Gbagbo se negó a reconocer la derrota. El conflicto armado que siguió costó más de 3.000 vidas. Gbagbo fue arrestado y enviado a la Corte Penal Internacional. Laurent Gbagbo fue el primer jefe de Estado en ser juzgado por la Corte Penal Internacional. En 2019 fue absuelto de todos los cargos por crímenes de lesa humanidad, en un veredicto muy controvertido. Sistema monetario, el franco CFA y sus debates. La moneda colonial que sobrevive. Costa de Marfil usa el franco CFA de África Occidental, código ISO XOF, compartido con otros 7 países de la región: Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea-Bissau, Togo y Benín. El franco CFA tiene una historia colonial directa, creado en 1945 por Francia para sus colonias africanas. Su tipo de cambio estuvo fijo con el franco francés y desde 1999 está fijo con el euro, un euro 655,957 francos por CFA. Durante décadas, las reservas de los países del CFA debían depositarse parcialmente en el tesoro francés. El debate sobre el franco CFA es intenso en Costa de Marfil y en toda la región. Sus defensores argumentan que da estabilidad y controla la inflación. Sus críticos, incluyendo varios
varios líderes africanos lo llaman un mecanismo neocolonial que impide a los países controlar su propia política monetaria. Costa de Marfil es el mayor productor de cacao del mundo, produce aproximadamente el 40% del cacao mundial. Cada vez que alguien come chocolate en cualquier parte del mundo, hay una alta probabilidad de que el cacao venga de aquí. Sin embargo, la mayor parte del valor del chocolate se genera en Europa, no en Costa de Marfil. Costa de Marfil hoy, la recuperación y los desafíos. Bajo la presidencia de Alassane Ouattara, desde 2011, Costa de Marfil vivió una notable recuperación económica. Fue durante varios años la economía de crecimiento más rápido del mundo, con tasas de entre 7 y 10% anual. Abidjan se está reconstruyendo como gran metrópolis africana, pero los desafíos son enormes. La pobreza sigue siendo muy alta, la tensión entre el norte musulmán y el sur cristiano animista persiste, el trabajo infantil en las plantaciones de cacao es un problema documentado internacionalmente y la dependencia de un solo producto de exportación hace al país muy vulnerable. Primer verso del himno nacional. Costa de Marfil es nuestra patria. Seamos todos unidos.